Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver cómo generar una espiral. Primero que nada, en esta ocasión tengo mi programa en inglés, pero el comando en español también va a ser espiral, nada más agregas la E al principio. En inglés va a ser spiral. Voy a cliquear aquí. Aquí tengo mi comando espiral. También lo puedo activar cliqueando aquí en lo que es curva y va a ser este icono de aquí. Hay dos opciones para activarlo, pero vamos a ver con clic primario y ahorita vemos lo del segundo clic. Me va a pedir que un inicio de un eje y un final. Voy a cliquear, primer punto. Esto lo puedo hacer, recuerden, paramétricamente o manualmente. Es decir, si aquí mi segundo punto vale, no sé, 25 unidades. Si quiero que tenga 25 unidades a lo largo de esta espiral, le digo 25, acepto y lo cliqueo donde tiene que ir. Ahora me pide lo que es un radio o un diámetro. Aquí tengo lo que es radio 8 o diámetro, puedo ir intercambiando. También puedo hacer esto de forma manual, por ejemplo, cliqueo esta primera abertura y luego se cambia el cursor hacia el otro lado. Con esto voy a hacer lo que es un segundo clic para designarle lo que es la segunda abertura. Ahora en la parte de arriba tenemos lo que es turns. Voy a cambiar, no sé, a 5, por ejemplo. Ahora tengo 5 giros nada más. Y recuerden que el pitch o esta opción de ajustable va a ir cambiando. Yo puedo decirle el número de giros o el número de inclinación. Cualquiera de las dos está bastante bien. Ahora siempre va a ser proporcional. Por ejemplo, giro lo voy a poner 20. Y ahora me dice que el pitch es de 1.25. Voy a cambiar a 10 como estaba originalmente. Me dice que es de 2.5. Ahora aquí recuerden que es el sentido de lo que es el trazo. Por ejemplo, si cliqueo vamos a estar invirtiendo, chequen la perspectiva. Ahí vamos a estar invirtiendo lo que es en el extremo o en la parte superior derecha del cuadro de vista. Puede estar viendo que esta espiral se está invirtiendo justamente. También lo podemos ver en la vista frontal. Tenemos que primero va un sentido y luego va hacia otro sentido, dependiendo de hacia dónde queremos esto. Ahora sí le voy a dar clic para hacer mi figura. Puede ser tanto con una reducción como con una ampliación. De esta forma. Ahora esta espiral está como tal construido en tercera dimensión. Está en 3D. Lo voy a suprimir. Y después tenemos una opción en justamente espiral que es flat. Flat spiral. Se activa con la opción número 2 o con clic secundario del mouse. También otra opción, ahorita la comento. Si tú activas lo que es espiral con clic primario, aquí arriba también tenemos la opción de flat. Si yo cliqueo, igual me pide lo que es un eje. Primer punto, segundo punto. Y me pide hacia dónde quiero que llegue esa espiral. Recuerden que una espiral siempre va girando hacia su centro. Y aquí tenemos lo mismo del número de giros. También tenemos la opción de que se invierta para determinar el sentido de esto. Recuerden que manual o paramétricamente tenemos lo que es un radio o tenemos un diámetro. Voy a cliquear. Aquí tendríamos mi espiral en dos dimensiones, solamente plano. Y tenemos dos opciones más para lo que es una espiral. Por ejemplo, voy a activar el primero que hemos estado utilizando con un clic primario. Y tenemos aquí una opción que dice vertical. Voy a dar primer punto, voy a cliquearlo. Y en donde yo cliqué, por ejemplo, chequen la vista frontal. Si muevo mi cursor aquí en front, vamos a ver que no se dibuja nada del eje. Vertical lo que hace es que mi figura va a estar cambiando de eje automáticamente. Por ejemplo, si yo voy aquí a la vista derecha, me permite designar una profundidad y seguir trabajando la opción de abertura, y una reducción. Ahora tenemos aquí ya nuestra figura creada. Recuerden, vertical solamente te lo cambia de eje, pero tenemos otra opción. Voy a cliquear aquí una figura X, voy a desactivar esta opción de orto. Recuerden, a mí me desespera mucho trabajar con orto, no me gusta realmente. Pero si a ti te llega a servir, puedes utilizar lo que es orto. Ya he explicado en muchos videos para qué es esto. Tenemos una opción extra que voy a activar lo que es mi espiral. Y tenemos esta opción que es Around Curve, que es alrededor de una curva. ¿Qué va a hacer esto? Cuando tú activas, te pide seleccionar lo que es un trayecto, un vector, una arista o lo que tú quieras. Menos obviamente superficies, ni mallas, ni sólidos. Y sobre esto te estaría construyendo lo que es justamente tu espiral. Yo cliqueo. También le voy a cliquear de este lado. Y como verán, esta figura va a estar sobre lo que es un trayecto. Ahora,
muy pocas veces de forma, digamos que intencional, he utilizado esta forma de alrededor de una curva, pero en alguna ocasión la utilicé. Estaba en un proyecto, no soy arquitecto, pero estaba en un proyecto arquitectónico y tendría que modelar por ahí lo que eran unos alambres, de esos que tienen como tensión o algo por el estilo. Y solamente lo que hice es dibujar el camino, dibujar lo que es mi espiral. Le digo que es alrededor de una curva, cliqueamos y va a estar siguiendo esto. Por ahí. Esto es para que ya no tengas que ir modelando nada a tu mano. Puede ir siguiendo lo que es una curvatura. Y bueno, pues estas son todas las opciones de espiral. Cualquier duda, cualquier comentario en la parte de abajo. Recuerda, si no estás suscrito, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.